Nene, tú sos una de las personas más resilientes que conozco. Admiro muchísimo todos los diferentes roles que has tenido y que has jugado como emprendedora. Me ha encantado todas tus historias desde muy joven y quisiera que los compartieras ahorita con todas las mujeres que nos están oyendo, porque estoy segura que vas a inspirar a muchísimas y muchas nos vamos a conectar, digamos, con todas las cosas que hiciste desde tus primeros pasos. No, mil gracias, Lula. Yo personalmente te admiro muchísimo a ti, todas las cosas que has hecho. O sea, estar aquí contigo para mí es especial, muy especial. Y compartir contigo y con el resto de las personas también un poco sobre mi vida, ojalá tratando de alguna manera de impactar o de proveer algo positivo en las vidas de otras personas. Así que mil gracias por la invitación. A ver, si me voy para atrás en mi vida, te podría contar que mi primer trabajo lo tuve en la Feria Internacional. Hace varios años, cuando tuve ese trabajo, era bien común que la gente trabajara en los stands de la feria. Y ese fue mi primer trabajo en una empresa que se llamaba Visión 2001. Me encantó, la verdad es que yo me sentía bien importante ahí en el stand dando información. No sabía nada de computadoras porque la empresa vendía computadoras y me parece que también software, pero fue la primera experiencia que tuve de poder servir, porque cuando estás trabajando realmente estás sirviendo. Entonces de poder servir, de poder atender a algunas personas, y me llenó muchísimo, o sea, me encantó. Tenía 16 años y esa fue una buena primera experiencia que me ayudó a sentirme bien conmigo misma, pero más allá de eso, obviamente me pagaron, y con lo que me pagaron, recuerdo que me fui a ver a unas amigas mías que no vivían en el país y haber pagado mi tiquete y haberle dicho a mi papá, quiero ir, pero déjame pagarlo a mí porque yo acabo de hacer mi primer sueldo. Mi papá me dijo, bueno, si quieres pagar el tiquete tú, págalo. Qué rico se siente, ¿verdad? Ajá, poder tener mi primer dinero, poder ocuparlo de una manera en la que yo quería ocuparlo, fue rico, fue una experiencia buenísima. Y después, a ver, si te hablo tal vez de un primer emprendimiento en una época de mi vida, cultivaba, no solamente yo, sino que con otra persona, flores. Y las flores las traíamos de la finca para San Salvador, y entonces yo era la comercializadora de las flores. Tenía que subir las flores en un pick-up, ir por todas las floristerías de San Salvador, dejando las flores, y esa experiencia fue bonita. Era pesado ir de floristería en floristería. Claro. Cuando era vacación, las floristerías estaban cerradas, entonces descubrí que en el mercado había gente que podía comprar las flores porque siempre las vendían. Y ahí aprendiste a negociar, entonces. A negociar también. Pero sí, hubo mucha parte humana, sobre todo cuando llevaba las flores a esos lugares, cuando lo hacía en el mercado, el poder interactuar con estas mujeres, especialmente con esta que recuerdo también, fue una experiencia bien linda. Y bueno, más adelante empecé a trabajar, estudiaba en la Matías Delgado, y empecé a trabajar con mi papá. Él es arquitecto y a él le encanta obviamente el diseño y la supervisión, pero en esa época específica estaba construyendo. Entonces con mi papá aprendí muchísimo. De hecho, con él empecé de cero, porque el primer trabajo o la primera tarea que me dio fue hacer planillas. Entonces te imaginarás hacer cheques de 200 trabajadores en una planilla. Y a mano, me imagino, ¿verdad? ¿Cuál computadora? A mano, nada que yo la firmaba, porque no la firmaba. Lo único que hacía era, obviamente, tener la planilla, que tampoco era en la computadora, sino que era un gran spreadsheet en papel,
ir viendo cuánto le tocaba el pago a cada uno de los trabajadores y llenar el cheque. Y eso fue como el inicio. Y obviamente más adelante le ayudaba a mi papá en la parte administrativa, la relación con los bancos, con abogados y con clientes que compraban también los apartamentos que él estaba haciendo en ese momento. Te dio un gran recorrido, ¿verdad, nene? Hacer todo eso, me imagino. Sí, o sea, fuiste aprendiendo haciendo también, que es súper valioso. Exacto. Y aprendes de cero, o sea, aprendes desde lo más básico y esa base te sirve para un futuro. Claro, y lo rico de darte la oportunidad de no tener que saberlo. Cuando tú me decís aprender de cero, como estabas estudiando, no se esperaba que supieras nada, ¿verdad? Exacto. Entonces, darte la oportunidad de ir aprendiendo en el camino. Me gustaría recalcar ahí algo que hay partes de los trabajos que también tenemos que aprender, aunque esa parte no nos apasione, ¿verdad? También. Entonces, también saber que hay cosas que sí, que las tenés que aprender, ¿verdad? O sí, por ejemplo, en mi caso, yo cero, igual que tu papi, cero administración, cero todo eso, no me gusta. Yo estoy esperando que crezcan mis hijos para ponerlo. Que te ayuden. Pero al mismo tiempo sé y entiendo que para entender mi negocio, para que salga adelante, tengo que aprender ciertas áreas que no me parecen, ¿verdad? Nene, y de todos estos emprendimientos, a ver, porque qué increíble todos los que tuviste, todos los diferentes trabajos, ¿cuáles fueran, digamos, que las 3 cosas más importantes que tú me puedes decir, que rescatas de eso? ¿Cuáles fueron tus 3 mayores aprendizajes, digamos, de todo esto? Bueno, uno, como te decía antes, yo creo que tenés que dar lo mejor en tu trabajo siempre, vivirlo con pasión, aprender incluso a que esas cosas que tú mencionas que no te encantan tanto, que son parte de tu día a día, las puedas disfrutar y que puedas también permear tu conocimiento. Eso es algo bien importante. Yo después de trabajar con mi papá, tuve la oportunidad de trabajar en una revista a nivel latinoamericano y fue una experiencia bien bonita. Yo no tenía una idea de qué es lo que tenía que hacer en la revista y solamente me dieron el trabajo y me dijeron, bueno, empezás tal día. Y empecé a trabajar y empecé a recibir faxes porque en esa época el internet no era tan común, estaba empezando el internet en ese país, estoy hablando de los 90s. Entonces recibía faxes a donde me decían, tenés que reunirte con tal empresa y tenés que hacer esto y lo otro. Yo no terminaba de entender bien qué era lo que tenía que hacer en esa revista. Y después me mandaron una presentación. En esa época tampoco había presentaciones PowerPoint, entonces era en filminas o en acetatos que llegabas a las empresas. Y la primera cita, la primera reunión que yo conseguí fue con una empresa que tenía una cobertura centroamericana, que tampoco era común en esa época. Y cuando llegué, el gerente me dijo, mira, vamos a aprovechar, están todos los gerentes de Centroamérica acá. Yo te estoy hablando que tenía 26, 27 años, no tenía experiencia. Entonces cuando yo entré a ese cuarto y vi como 7 hombres esperando que yo hiciera la presentación, y era mi primera presentación, yo me quería morir. Entonces puse la filmina para proyectarlas y algo que nunca se me va a olvidar es que puse la mano sobre la filmina para dejarla pero exacta para la proyección y la mano me temblaba tanto de los nervios que la filmina se veía proyectada y se movía. Y uno de ellos llegó y me ayudó y la dejó bien puesta. Entonces hice la presentación, contesté preguntas, o sea, lo que no sabía, dije, bueno, te lo voy a contestar después porque creo que es importante no mentir ni inventarse cosas que después puedan perjudicar a tu empresa. Y me fui y a los 2, 3 días me llamó este gerente y me dijo, bueno, mira, te vamos a comprar 12 meses de publicidad en la revista. O sea, yo estaba vendiendo, estaba en la parte comercial de esa revista a nivel latinoamericano y eso para mí fue un empoderamiento que no te puedo describir. Claro, yo dije, lo bueno, lograste. Si lo puedo hacer con esta empresa, lo puedo hacer con muchas otras. Y empecé a visitar otras empresas, a vender, a dar a conocer la revista, hasta que llegó a posicionarse bastante bien, a tal grado que el problema se convirtió en que la revista tenía poca cobertura editorial en la región versus la cantidad de anuncios que estábamos vendiendo. Entonces era un bonito problema, pero nosotros queríamos que se cubriera más sobre empresarios, porque era una revista de economía, de finanzas y de empresas.
Entonces, como no logramos que nos dieran esa cobertura, les dimos la idea de que tal vez ellos podían entonces sacar una revista para la región y que nosotros podíamos ser socios de ellos, un poco aventados. Éramos 3 personas jóvenes, todas abajo de 30 años, y en un principio nos dijeron que sí, que diseñáramos la revista y que hiciéramos todo lo que se necesitaba hacer, lo cual lo hicimos. Dejamos la revista lista y en el momento en que se iba a lanzar, esta otra revista latinoamericana nos dijo que preferían esperar porque les daba miedo que esta revista canibalizara a la otra en la región. Y nosotros, como ya teníamos todo listo, decidimos que la íbamos a lanzar de todas maneras, pero eso implicaba dejar la revista con la que estábamos trabajando, que era como que tu safety net, porque en eso nos estaba yendo muy bien, y empezar a trabajar de cero en lo que se llamó más adelante Estrategia y Negocios, que fue una revista que se posicionó muy bien. Así fue como nació Estrategia y Negocios, y bueno, es una revista a la que le dediqué mi vida entera. Te felicito, una revista súper exitosa. A nosotros nos entrevistaron para Estrategia y Negocios. Yo sé. Y yo lo que veo mucho, o sea, a ver, al escucharte en toda tu historia es, nunca o sea, aunque el miedo no te paró, o sea, cuando me decías, estuve frente a todos estos hombres y no sabía cómo, en tu primera presentación, ¿verdad? Lo hiciste, o sea, te aventaste a la piscina y tenías que lanzarte a otra cosa que no era completamente seguro, igualmente lo hiciste. Yo siempre digo, a veces, ¿de dónde lo sentís? O sea, ¿qué te hace hacerlo? ¿Qué es lo que te mueve? Porque yo digo, a ver, en mi caso, nene, es cuando me da paz. O sea, digamos que la respuesta o lo que yo escoja hacer me da paz, entonces ahí me aviento, sin saber ni tener idea cuál va a ser el resultado final, ¿verdad? Claro. Ese es mi parámetro. ¿Cuál es el tuyo? Fíjate que yo creo que nosotros tenemos una fuerza dentro de nosotros que te va empujando. O sea, siento que hay una voz adentro de ti que te dice hasta dónde puedes llegar y qué cosas no puedes hacer, porque a ver, tenés que tener una línea también que no traspasás de tus principios, tus valores, tu moral, tu ética, pero todo lo que esté adentro de tus principios, tus valores, tu moral y tu ética, y todo aquello con lo que no pases encima de una tercera persona, se vale. Okay. Entonces, se vale hacerlo y se vale hacerlo de una manera profesional. Y si tenés esa vocecita que te está diciendo, dale, vos podés. Y si no, si nunca lo has hecho, probalo. Porque eso también es algo importante. O sea, muchas veces llegamos a hacer cosas que ni siquiera sabemos que podíamos hacer. Entonces, creo que eso es importantísimo, darte la oportunidad como lo estás haciendo tú ahorita. Con estos programas, con estas series que estás haciendo, de entrevistas de mujeres, dando a conocer lo que las mujeres hacen en beneficio de otras mujeres, porque creo que ese es el punto medular. O sea, no es poner en la palestra a una mujer para que cuente toda su grandeza, sino más bien que a través de tus experiencias puedas ayudar a otras mujeres a salir adelante. Entonces, esto es nuevo para ti. Probablemente no sabías que podías hacerlo bien, y lo estás haciendo. Yo vi los otros 2 episodios y espero que el mío sea un poquito tan bueno como fueron los otros 2. Lindísimo, porque tú sos una persona lindísima. No, gracias, y bueno, sí, yo me estoy saliendo de mi zona de confort, ¿verdad? Y aventándome al agua aquí en esto. Espero que igual que les esté sirviendo mucho, ¿verdad? Yo creo que lo importante es desde el punto que lo hagas todo, ¿verdad? Si sí. es con una buena intención y desde un punto genuino, las cosas van teniendo buenos resultados. Exacto. Y nene, yo sé que, o sea, es increíble tú en los diferentes momentos de tu vida que tú me has compartido, has logrado salir adelante aún en los momentos de más adversidad. ¿Qué haces o de qué herramientas te vales? A ver, compartirme alguna metodología, si quieres, o algún secreto, no sé qué. No. ¿Qué haces cuando en esos momentos en que uno duda, o sea, que como mujer dudamos, pues, o como ser humano dudamos en algunos momentos, o en los momentos más difíciles, pues, ¿cómo haces para levantarte y seguir adelante? Porque esa es una cualidad increíble en ti, lo vuelvo a repetir, la resiliencia, el seguir, el darle para adelante, el no decir que no a nada. Sí, a ver, son momentos duros. Yo he tenido momentos duros y difíciles en mi vida y te quiero decir que se vale caerse.
O sea, se vale estar mal y se vale sentirse mal porque somos humanos. Yo recuerdo cuando tenía 30, 31 años, cuando me divorcié, fue una etapa difícil en mi vida, sobre todo porque tenía mis 3 hijos chiquitos, tenían 4, 7 y 10 años, y me tocó salir adelante con ellos, trabajando también a la vez y tratando de formarlos de la mejor manera posible, porque eso es lo que tú haces. Te tengo que decir que al principio fue muy duro. Me costó recuperarme, me costó volver a estar a donde había estado antes, pero una vez pude estar ahí, también otra vez como que se te abren una cantidad de oportunidades enormes para seguir creciendo. Y fue precisamente después, unos 2 años después de lo que te estoy contando, de esa situación que fue dura, que muchas mujeres la viven, por cierto. Esa no es una situación ajena a las mujeres. Creo que en eso podemos tener empatía muchas. Claro. Pero fue en ese momento que estábamos viviendo también en la revista, momentos también difíciles, y se dio la oportunidad de que comprara la revista. Yo no tenía el dinero para comprarla, pero me ocurrió que podía ser un grupo de personas que la compráramos, que la sacáramos adelante y que le diéramos un nuevo aire. Entonces, mi rol ahí fue tratar de buscar a este grupo de personas, que por cierto fueron 3 socios magníficos y maravillosos que la vida me puso en el camino, con los que compramos la revista, y obviamente yo continuaba siendo la directora ejecutiva, la parte operativa. En ese momento ya no veía la parte comercial, por supuesto que le ayudaba a la gente en comercial, pero también veía los contenidos editoriales que me apasionaban. Y estábamos en todo ese proceso de comprar la revista y también tratando de salir adelante de todas estas adversidades, cuando empecé a estudiar otra vez. Siempre soñé con estudiar economía. Estudié primero administración de empresas porque mi papá no le tenía mucha fe a economía, porque yo creo que también siendo artista creía que era algo muy técnico, y es todo lo contrario. O sea, economía es una carrera lindísima que te da una visión bastante holística, pero fue un gran ejemplo para mis hijos, y de forma simultánea empezamos también a hacer karate, todos juntos. Entonces eso como que creó un bond, o sea, nos unió muchísimo, íbamos a competencias. Al final todos somos cinta negra de karate. Wow. Entonces tenemos un mini ejército en la casa. Con esa familia. Con la familia. No, porque lo ocupamos positivamente. Es una técnica de defensa y contraataque, jamás de ataque. Entonces todo eso hay que aprenderlo también y canalizarlo a los niños. Entonces, bueno, en ese momento, como te digo, estaba comprando la revista, estaba estudiando economía, estaba sacando mi cinta negra de karate, y con esa gente especial que había encontrado también para que me acompañara en este siguiente emprendimiento. Entonces, había como paz y armonía dentro de mí en ese momento, porque ya había pasado mi etapa difícil. Entonces empecé a sentirme otra vez como era como un renacimiento. Entonces aprendí en ese momento también que todas las cosas tristes y todas las cosas malas pasan, que es algo que tal vez la gente no sabe. La gente a veces se ahoga en una pena o un vaso de agua, y sin menospreciar penas, hay penas fuertísimas, ¿verdad? Sobre todo de salud, hay económicas, hay de todo tipo, pero lo importante es saber que hay una luz al final del túnel. Entonces, esa es una enseñanza o un aprendizaje muy grande que yo tuve cuando otra vez empecé a sentirme que era yo misma, y empecé a hacer cosas otra vez que me entusiasmaban mucho y que me ayudaron a creer en mí. Yo creo que eso es importante. Uno tiene que creer en uno mismo, porque si no, ¿quién va a creer en ti? Independientemente de demostrarlo, creo que no se trata de demostrarlo, sino que de ser feliz con lo que haces. Qué lindo, te diste la oportunidad de sentir la tristeza y de vivirla, pero no quedarte ahí. Si me preguntas, esa no fue mi estrategia. Yo no tenía una estrategia en ese momento. En ese momento no sabía qué hacer, pero Dios te va poniendo también las diferentes personas, diferentes pasos, ocasiones, decisiones que vos vas tomando en tu vida para poder ir saliendo adelante. Entonces creo que sí, fue un gran aprendizaje. Obviamente no lo hice sola. Y algo también que es importante mencionar es que cuando mis hijos estaban chiquitos y yo estaba trabajando con bastante intensidad y estaba viajando, si yo no hubiera tenido una red de mujeres que me apoyara, yo no lo hubiera podido hacer.
empezando por la nana de mis hijos. O sea, esa mujer es una santa. Por supuesto, mi mamá, que en ese momento también pudo ayudarme y era increíble, pero la gente de la oficina me ayudaba. O sea, yo tenía personas a veces que iban con la nana al pediatra para que pudiera ver a mi hijo. Y me acuerdo que una vez estaba en el aeropuerto de Panamá y tenía a esta persona que trabajaba conmigo en la oficina y a la nana en la oficina del pediatra, y el pediatra en el teléfono diciéndome qué era lo que tenía el niño, qué es lo que le tenían que dar, y yo después hablando con ellas y dando instrucciones. Entonces al final estás viviendo como un mundo un poco loco, ¿verdad? Porque son 1000 cosas que tenés que mantener en el aire y no dejar caer ninguna, porque todas son igualmente importantes. Aunque sí te voy a decir que en mi vida lo más importante han sido mis hijos. Entonces creo que también como mujeres, si sos mamá, tenés que priorizar. Claro. Entonces, en mi caso, mis hijos iban en primer lugar. Mi trabajo iba en segundo lugar porque si no trabajaba no les daba de comer. Entonces era relacionado a mis hijos también. Entonces mi trabajo y por supuesto mi familia, mis papás. Y la importancia de ir encontrando cómo armonizar esto, porque yo creo que no es un balance lo que encontrás, por lo menos yo desde ese punto lo veo, porque balance es bien difícil, no es que vas a balancear y tener iguales cantidades, sino que es como una armonización, ¿verdad? Un baile, hay momentos que te necesitas estar más en uno que en otro. Exacto. Y eso tal vez es algo que también vale la pena mencionarte. Fíjate que yo tuve una época en mi vida que sí, era un poco de locura, el estrés, los viajes, tener la casa en orden, tener la oficina en orden. Y tuve un episodio bien fuerte. Tuve una convulsión cuando estaba en un súper. Gracias a Dios estaba un médico conmigo que me llevó al hospital y yo me levanté 45 minutos después en el hospital. Desperté cuando ya ves las luces del hospital en una camilla que me llevaban corriendo con suero y yo no sabía lo que había pasado. Entonces fue una llamada de atención porque hasta ese momento estaba disfrutando tanto lo que hacía que me había olvidado que tenía que dormir bien, que tenía que comer bien y que tenía que bajarle un poco el estrés. Entonces fue una época dura y difícil. ¿Cuál sería tu consejo ahí para quienes nos están oyendo? Fíjate que, a ver, la gente siempre habla, como tú decías, de balance de vida, pero va más allá del balance de vida. Creo que también en todas las cosas que haces y en todos los logros que tenés que saber a dónde hacer un alto y pensar en ti. Porque si no pensás en ti, entonces se te va a desmoronar todo. O sea, tú sos el pilar de tus hijos, tú sos el pilar en tu emprendimiento, en tu oficina, pero si tú no estás bien, nada va a estar bien. Entonces, sí tuve que hacer un alto y ahí fue otra vez un periodo difícil en mi vida porque acababa de vender la revista, habían pasado 3 años, que era el periodo de tiempo que yo tenía que quedarme en la revista con los nuevos dueños. Y bueno, había dejado la presidencia de Voces Vitales, varias cosas, y sentí que por segunda vez en mi vida estaba como dando ese salto en el vacío y no sabía a dónde iba a caer. Entonces, encima de todo, tuve este episodio médico que me ayudó a tranquilizar un poco las aguas, ¿verdad? O a darme cuenta de que tenía que parar y no sabía para dónde iba, qué rumbo iba a tomar. Y aquí, nene, yo siento que hay tantas mujeres, yo he conocido mujeres talentosísimas con profesiones espectaculares, pero que decidieron en su momento, digamos, no ejercer y quedarse completamente con sus hijos. ¿Y qué pasa después de que sus hijos crecen? Y entonces están estas mujeres con mucho conocimiento, con ganas de emprender, con ganas de ser, digamos, que de sentirse útiles en la vida profesional, y que por temor, por sentir que ya es muy tarde, que ya pasó su momento, no emprenden. Y entonces ven ante ese vacío que tú me estás hablando. ¿Qué les dijeras? Yo creo que nunca es tarde para emprender. O sea, si tienes las ganas, y además, ahora que mencionas a esas mamás que se quedan en su casa con sus hijos, mi admiración para ellas también. Porque si tú te tomas esa decisión es porque puedes hacerlo y porque le vas a dedicar lo mejor de ti a tus hijos. Y estar 24/7 con los niños también es un trabajo bastante duro, ¿verdad? De acuerdo contigo. Entonces, si más adelante deciden emprender o los hijos se van a la universidad y entonces tienen un poco más de tiempo, yo te diría que no te detenga nada. Yo en ese momento que te estoy contando tenía entre 40 y 45 años. No te sabría decir bien, pero estaba comenzando mi década de los 40
y cualquiera hubiera dicho que ya estaba bastante pasada de edad para un emprendimiento, porque ahorita siempre oís a la gente que está emprendiendo en sus 20 y cada vez están más jóvenes emprendiendo, entonces es normal que una persona después de los 40 sienta que ya es mayor para emprender. Yo en ese momento, cuando te digo que no sabía para dónde coger, qué camino tomar, sí conocí a una persona muy especial en mi vida que me ayudó muchísimo a pensar cuáles eran mis fortalezas, cuáles eran mis debilidades, cómo podía, porque yo no sabía si iba a ir a pedir trabajo a un lugar o si iba a tener un emprendimiento, cómo manejarme en esas situaciones y sobre todo a conocerme a mí misma diciéndome, bueno, mira, yo creo que tú sos buena para esto y creo que tu fortaleza es esta. Entonces, en ese sentido lo quiero mencionar antes de ir al siguiente punto porque creo que un mentor es una persona importantísima en tu vida. Si puedes conseguir un mentor o tener a alguien que te guíe y que te ayude, que te aconseje, es valiosísimo. Alguien que te dé la vista de otro lado, ¿verdad? Exacto. Y que te diga cuando las cosas están malas también, porque creo que se valen las dos, las cosas buenas y las cosas malas. Entonces, esta persona también me ayudó en el sentido de, bueno, mira, creo que tienes que arreglar tu vida, deja un poquito el estrés a un lado. Qué fácil se oye. Se oye fácil, pero no es fácil. Pero fíjate que lo oí y todo lo que me decía en realidad tuvo razón y me ayudó muchísimo a salir de ese periodo que fue difícil. En esa época se me acercó una persona que yo había conocido años atrás en la revista, por cierto, porque hacíamos presentaciones y traíamos ponentes de fuera. Y él era una persona que había escrito en Estrategia y Negocios y que lo habíamos traído como ponente y me ofreció ser socia de él en Centroamérica. Entonces, yo estaba analizando qué hacía y esa oportunidad fue una oportunidad que me pareció interesante, poder abrir las oficinas que él tenía en Estados Unidos, en Centroamérica, y la tomé. Y empecé a trabajar en la región, a conocer. Bueno, creo que esa es una de las fortalezas que yo tengo. Fíjate que he viajado tanto en Centroamérica y he tenido la oportunidad de reunirme con empresarios, con academia, con ONGs, con el sector gobierno también, que conozco bastante bien a los países y a las personas. Entonces, cuando me dan ese trabajo, que era otra vez regional, al igual que Estrategia y Negocios, eso me facilitó poder ir, tocar puertas, que me abrieran puertas y empezar un nuevo emprendimiento en un área completamente distinta, porque acordate que yo soy economista y administradora de empresa, pero de repente he trabajado en el área comercial y en ese momento estaba entrando al área de comunicaciones, que era un área diferente y que nunca pensé que iba también a terminar haciendo estrategias de comunicación. Entonces estuve trabajando con ellos como 2-3 años y luego decidí otra vez poner una empresa que era mía y no solamente en el área de comunicaciones, sino que la hice crecer un poco en esta empresa que se llama CIA Consulting Group, CIA porque son mis iniciales. Entonces empecé a ofrecer estrategias de comunicación para empresas, pero también planeaciones estratégicas que nunca las había hecho y las aprendí a hacer. Otra vez te lanzaste al agua. Otra vez me lancé al agua y conocí a unas personas venezolanas que trabajan en Chile, que trabajan con inteligencia artificial y aprendizaje de máquina. Y eso me fascinó. O sea, la verdad que es una de las cosas que más me gusta y que estoy haciendo ahorita, trabajando con esta empresa y haciendo estudios de mercado y estudios de opinión pública. Ha sido fascinante. Y eso lo estoy ocupando para las estrategias de comunicación porque me ayuda el conocer, el tener un diagnóstico de cuál es la situación actual de una empresa partiendo de una encuesta de marketing para después ver hacia dónde se debe de mover una empresa. Mi consejo es, nunca penses que estás vieja, jamás. O sea, mientras tengas la gana y puedas tener gente a tu alrededor que te ayude y el know-how de muchas cosas lo vas a tener en el camino. Bueno, por cierto, tú nos hiciste una estrategia de comunicación en Lula Mena. Que la disfruté, increíble. Espectacular, a mí me encantó también trabajarlo contigo. Y
yo quisiera que le dijeras como a estas mujeres que a ver, que tienen microemprendimientos o que empiezan a emprender, que uno a veces no sabe o no tiene claro cuando estás empezando, que son todas esas cosas de comunicación importantes que tenés, que no te pueden faltar. ¿Cuáles para ti fueron las 3 cosas que le dijeras a cualquiera mujer que esté emprendiendo? Esto te tenés que fijar y lo tenés que tener. Yo creo que lo más importante es que tú tenés que saber qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo y por qué lo estás haciendo. O sea, tú ya conociste bastante bien cómo se hace una estrategia de comunicación y creo que enfocarnos en esos 3 puntos es bien importante. Y en las sesiones estratégicas que yo hago con las empresarias o los empresarios, siempre tenemos un grupo como del equipo, nosotros le llamamos Tier 1, que es la gente en las gerencias, en las direcciones, la gente que toma decisiones dentro de las empresas. Entonces, partir de un diagnóstico, como te decía, y aquí no tenés que pagar un diagnóstico, o sea, lo que sea que tú haces, tú podés tener una muestra de personas que te conocen, que está alrededor tuyo y preguntarles, o sea, ¿cómo me percibís? ¿Cómo me estás viendo? ¿Qué es lo que tú pensás de lo que yo estoy haciendo? Y eso puede ser un diagnóstico bien sencillo. Se lo puedes preguntar a la gente que trabaja contigo, se lo puedes preguntar a tu familia, a tus amigos, a la gente que conoce de tu emprendimiento. Y ahí ya tenés tu situación actual, tu punto de partida. Después de eso, creo que es importante también conocer cuál es su situación deseada. Y una vez más, eso no lo vas a definir tú sola. Lo vas a definir con este equipo, este grupo de personas que no tienen que ser gerentes y directores como en una gran empresa, que pueden ser gente cercana a ti y que te digan, bueno, yo te visualizo a 5 años a ti haciendo esto y esto y esto. Creo que tus fortalezas son estas, tus debilidades son estas otras. Entonces ya tenés tu situación actual y tu situación deseada. Entonces ahora, ¿cómo llegar de un punto al otro? Es tu estrategia. Entonces, para construir tu estrategia, tenés que conocer quiénes son tus audiencias, porque tenés que saber a quién le vas a servir y quién te va a servir a ti. Y cuando te digo te va a servir, no que te va a servir porque te va a ser útil, sino tus proveedores y la gente con la que vas a trabajar. Entonces, definís tus audiencias y luego, otra vez, en una sesión, parecen muchas sesiones, pero son importantes, es importante que te volvás a reunir con esta gente y les preguntes, y que junto con esa gente definás más bien qué es lo que yo hago. O sea, ¿cuál es mi pitch, verdad? Al final del día, tu pitch es el qué hago y cómo lo hago. Que parece tan fácil, pero en realidad definir en 1 minuto o 2 minutos lo más, ¿qué es lo que haces? Nosotros que hacíamos tantas cosas, a mí me costó un montón en un principio. Como lo sintetizás, ¿verdad? Exacto. Porque tenés tantas cosas, y en realidad haces tantas cosas, pero tenés que, de una forma concisa, hacerlo. O sea, definir el qué y el cómo. Y luego algo que es importantísimo es el por qué. ¿Cuál es tu propósito? O sea, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Y puede ser que tu respuesta sea porque quiero salir adelante. Está bien. Pero tu propósito tiene valor en la medida en que tú estás también generando beneficio y valor a otras personas alrededor tuyo. Yo te voy a poner un ejemplo. Y yo tuve una sesión estratégica para definir mi pitch, porque todo el mundo lo tiene que tener. Entonces, sí, gente que trabajaba conmigo, gente que conocía mi empresa. Entonces, a ver, ¿qué es lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos? Entonces, si tú me lo preguntas a mí, yo te digo, bueno, somos, después vamos a volver a esa palabra, una empresa de comunicaciones, de relaciones públicas y asuntos corporativos, que a lo largo de 7 años hemos generado ecosistemas ad hoc para empresas en la región y también a nivel nacional e internacional. Entonces, vuelvo a la palabra somos, porque si tú decís yo soy Lula Mena, o sea, es que tú marcas tu nombre diferente, pero si yo digo yo soy CIA Consulting Group, le resto valor, ¿me entendés? O yo soy, no sé, decime el nombre de una empresa, pero cuando tú decís somos, lo estás robusteciendo porque además estás incluyendo a todo tu equipo de trabajo, que es fundamental. Tan importante. Para poder salir adelante. Entonces, cuando tú definís el propósito, como te decía, es lo que te genera valor. Tú que has sido como súper exitosa en todo lo que has emprendido. No, yo no me considero súper exitosa. No, me considero que he disfrutado lo que he hecho.
lo has disfrutado. El éxito tiene diferentes connotaciones para diferentes personas, ¿verdad? Si lo que es éxito para ti puede ser diferente para mí. No importa, el punto es que cuando has ido creciendo, digamos, y desarrollándote en diferentes áreas, quiero saber si no has encontrado en algunos momentos, que creo que a muchos también nos pasa, que a veces las personas que tenés alrededor, que tú esperaras que compartieran la alegría de ese éxito, que te acompañaran y te apoyaran, no siempre están ahí, digamos, compartiéndolo o celebrándolo. Y esto me refiero, pueden ser familiares, amigos, gente muy cercana a ti que uno esperara, digamos, entre comillas, que pudieran estar ahí. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Y qué consejo le dieras a las personas que sienten esto o que les ha pasado esto? Sí, yo creo que pasa, ¿verdad? O sea, no toda la gente está en tu misma página también. Entonces, cuando tú estás lista para despegar y hacer algo, puede ser que algún miembro de tu familia o alguna persona que trabaje contigo no esté lista para dar ese salto y no lo celebre junto contigo. O incluso te haga sentir mal en algún momento porque tú sí lo estás celebrando. Mira, afecta, porque sí te afecta, y tú quisieras que toda la gente que tú querés y que está a tu alrededor disfrutara y celebrara todos tus triunfos y todo lo que estás haciendo, pero yo te diría que esas personas eventualmente van a llegar a apreciar lo que tú haces, a admirarlo tal vez también, pero si no, a apreciarlo y a valorar lo que tú haces. Si lo que estás haciendo está bien, nada debería de detenerte de hacer lo que a ti te parece que te va a generar bienestar, alegría y al final, pues, no sé, tu triunfo y tu salir adelante. Sin esperar nada, ¿verdad? Al final. Sin esperar nada de a lo de cambio. alrededor. Exacto. Nene, yo gracias a tu recomendación soy parte de Cali, que es, yo te voy a dejar a ti explicar qué es Cali, pero me ha sido una experiencia bien transformadora en mi vida, aunque yo siempre he estado, o sea, mi emprendimiento es social y he tenido bien claro el por qué hago lo que hago y cómo lo hago. Para mí, Cali fue el subrayar aún más eso, el volver a hacer un momento, o sea, un paro en mi vida y volverme a preguntar qué más. O sea, ya estoy haciendo hasta aquí, ¿qué más puedo hacer? Y el reasegurarme y reafirmar que el por qué hacemos lo que hacemos es lo más importante, el poder utilizar tus acciones diarias para el servicio de algo más grande que tu mero metro cuadrado, digamos, es increíble, ¿verdad? Y llena de 1000 maneras diferentes. Bueno, podría hablar horas Sí, yo creo de que mi todos experiencia podríamos en hablar Cali. horas de Cali. Pero quiero que me contes tú un poco. Tú fuiste directora ejecutiva por muchos años. Te agradezco aquí públicamente el que me hayas permitido a través de tu recomendación entrar ahí, porque ha sido una experiencia de verdad de las más lindas en mi vida. Y quisiera que me contaras, qué es Cali, qué ha sido para ti y cuál es la importancia, digamos, o el propósito. Bueno, y tal vez algo que te quiero aclarar es que yo te recomendé porque pude ver a la Lula Mena desde adentro cuando hice esa consultoría y te conocí más a profundidad y me pareció que eras material Cali 100%. Gracias. Entonces sí, me siento contenta de haberte recomendado y sé que has hecho un papel increíble en Cali y has tocado muchísimas vidas en Cali. Entonces, pero lo que sí te quiero aclarar es que mi recomendación es solamente el primero de los pasos. Al principio, desde el inicio, Cali es la iniciativa de liderazgo centroamericana, es Cali por sus siglas en inglés. Es una iniciativa que en Centroamérica nació en el 2004. Un empresario salvadoreño vio la posibilidad de traer la iniciativa a Centroamérica y que las personas pudieran hasta cierto punto entrelazarse en diferentes niveles sociales, diferentes culturas y líneas de pensamiento en un país o en países tan polarizados como los centroamericanos. En todos estos lugares del mundo la gente se está reuniendo de forma simultánea y a través de una serie de lecturas que te dan, porque tú tienes que haber leído todas las lecturas que nos dan, que son bastantes, pero son interesantísimas. Llegas a estas aulas, a estas mesas, y en una metodología socrática con 3 o 4 moderadores, empezás a interpretar lo que tú has leído. Entonces, de Centroamérica, escoges por año a 4 personas por país.
la verdad que es una lotería, te digo. Obviamente tenés que tener las características para formar parte de Cali, pero lo que se busca también cuando se selecciona a las personas es que sean personas diferentes. O sea, no queremos o no se quiere personas de la misma línea de pensamiento, ¿verdad? Entonces, como tú pudiste experimentarlo, llegan 24 personas, 4 de cada país, con diferentes formas de pensar. Y a mí lo que más me impactó era que yo siempre he sido súper estudiosa, ¿verdad? Medio nerda, entonces yo leía todo, tomaba notas y fue algo que aprendí súper bien ahí, porque no importaba las notas que tomara, no me iban a servir de nada. Porque yo empezaba a contar cómo a mí me había impactado la lectura y de repente aparecía este sacerdote que teníamos dentro de la clase y contaba cómo le había impactado a él. Teníamos a esta mujer de Guatemala que trabaja en cosas similares a las que tú trabajas también en ese tipo de emprendimiento. Ella trabaja mucho con mujeres indígenas, entonces ella expresaba lo que para ella había sentido. Y nunca me he sentido tan tonta en mi vida como la primera vez que fui a Cali, creyendo que yo tenía la razón absoluta. Sí. Y cuando vi a toda esta gente dije, wow, o sea, tengo tanto que aprender. Y que sí, nunca me hubiera imaginado poder encontrarle ese lado de la visión, ¿verdad? Exacto. O sea, no lo hubiera visto nunca. Yo nunca lo hubiera visto. O sea, la verdad es que eso me hizo mucho más humana. Me enseñó también a escuchar a personas que piensan diferente a como yo pienso porque tienen una razón para pensar así. Eso no quiere decir que yo soy la buena y ellos son los malos o al revés. Es importante que escuches porque toda la gente, en su gran mayoría, no todas, pero en su gran mayoría tienen buenas intenciones. Entonces, el unir todas esas buenas intenciones para un propósito común es increíble. Bellísimo. Increíble, porque además terminás tu año y medio y podés ir todos los años a Aspen, porque esta iniciativa pertenece, y eso es algo importante que se me olvidó mencionar al principio, al Aspen Institute, a la red global de iniciativas del Aspen Institute. Entonces, puedes ir una vez al año y ahí te encontrás con personas de todo el mundo, de todos los países y de todas las regiones que te mencioné al principio. Entonces, tenés esta misma metodología de lecturas a través de un método socrático y tú opinando, pero ahí estás oyendo a las mujeres en África. Estás oyendo a las mujeres o a los hombres en China, en Estados Unidos. Entonces, el aprendizaje es todavía mayor porque es un aprendizaje más global. Sí. Y la importancia del propósito, ¿verdad? Sí. De cómo te dicen cómo puedes de verdad superpotenciar ese propósito y puedes impactar esa es la palabra. Desde la individualidad, porque uno siempre espera como un colectivo, pero desde la individualidad, pero enriquecido con las experiencias de todos los demás, es lindísimo. No, y el eslogan te lo dice todo, porque es del éxito a lo trascendental. Ajá. O sea, no te sirve de nada ser exitosa si no trascendes y si no compartís tu éxito con el resto de la gente y vas dejando algo en el resto de la gente. Y nene, para cerrar ya, para terminar, ¿qué le diría la nene de hoy a la nene de 20 años? A la nene de 20 años, no de hace 20 años. De 20 años. No te asustes, quédate ahí, lo malo pasa y vas a salir adelante. Qué lindo. Mil gracias, nene, por estar aquí, compartir. Mil gracias por este espacio.